vacunas hacia las zonas donde la población las necesita. Entonces, pues se tienen que considerar algunas características de las vacunas para definir pues el modo de transportación adecuada para preservar sus características y tener un esquema de conservación integral del biológico. En esta charla les voy a platicar un poquito de la propuesta que hicimos para rediseñar el modelo de distribución de las vacunas en México y pues algunos resultados preliminares. El estudio es introductorio, no contempla pues todas las variables o escenarios a los que nos podemos enfrentar, pero resulta interesante tener como esta comparación. Comprobamos ahí algunas estrategias de distribución que nos salen del modelo y que actualmente están utilizando el gobierno para hacer la distribución de vacunas en territorio nacional. Aquí, pues, muestro una gráfica de cómo han llegado las vacunas desde que el gobierno mexicano adquirió los primeros biológicos en diciembre del 2020. Empezaron a llegar prácticamente los primeros 3 meses, únicamente estaba llegando el biológico de Pfizer. Después empezaron a llegar diferentes biológicos. En ese momento, hasta donde cortamos el estudio, que es aproximadamente en mayo del 2021, teníamos 5 tipos de biológicos: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik y CanSino. Ahí se muestra cómo han sido las llegadas de estos biológicos, las cantidades que han llegado, y cómo, ahorita les voy a platicar cómo el gobierno ha hecho para distribuir. Curiosamente, a partir del segundo semestre, la estrategia de llegadas de vacunas se incrementa de manera importante. Más o menos, haciendo el corte por aquí, pues teníamos menos de la mitad de lo que se tiene actualmente. Entonces se disparan, digamos, los arribos de llegadas y empieza a haber otro tipo de biológicos, ¿no? Empezó a llegar la de Johnson, Moderna, y eso pues no lo tenemos considerado en el estudio porque pues este problema es dinámico, está cambiando constantemente, pues únicamente jalamos la información que teníamos disponible hasta ese momento. Y pues también comentar que el reto de obtener información pues no es sencillo porque todo está centralizado, y algunas cosas se consideran como de seguridad nacional, entonces no hay como mucho acceso, entonces tuvimos que hacer algunas inferencias. El sistema de distribución que actualmente estaba manejando el gobierno de la Ciudad de México, todo está a cargo de las Fuerzas Armadas. No hay un intermediario como civil, toda la distribución está a cargo de las Fuerzas Armadas, e inclusive en los puestos de vacunación, pues también está personal militar. Entonces, siempre está bajo el resguardo y supervisión de militares. Entonces, nosotros consideramos 2 laboratorios de producción de envasado específicamente en territorio nacional, que son para envasar la vacuna AstraZeneca en el Estado de México y la vacuna CanSino en Querétaro. Tenemos llegadas de Pfizer, de AstraZeneca, de Sinovac, de CanSino y de Sputnik. Todas son llegadas aéreas y llegan todas, la mayoría estaba llegando al aeropuerto Ciudad de México, que es el principal aeropuerto del país. Y una vez que llegaban del aeropuerto, se movilizaban como a 3 centros de distribución locales en Ciudad de México. Y uno era el Laboratorios Birmex, otro era el Instituto de Cancerología de Ciudad de México y a la base aérea militar. Después se empezaba a hacer la distribución, casi toda la distribución, a menos de que los estados vecinos estuvieran cerca de Ciudad de México, era terrestre. Entonces ahí el estado era el responsable de enviar como su modo de transporte terrestre para recoger la dotación de vacunas, pero muchas de las vacunas se distribuyen en modo aéreo por las Fuerzas Armadas. Entonces el tema de costos de distribución y todo, pues es muy hermético y se empiezan a presentar grandes problemas. De hecho, una televisora de cadena nacional empezó a hacer como el recuento de vacunas que habían llegado a
al país y las vacunas que se habían aplicado, y pues hay diferencias importantes de vacunas, y entonces pues se preguntaba, ¿no? Y empezaron a entrevistar a varios funcionarios que dónde estaban esas vacunas, y pues había poca claridad en las respuestas, ¿no? No daban con certeza la ubicación de estas vacunas. Entonces, estos fueron como motivadores para empezar a investigar un poquito del tema de las vacunas y ver qué podíamos proponer. Entonces, básicamente, platicada la propuesta de valor que considero fue a un nivel macro, el tema de las vacunas. No nos metimos a la última zona o al reparto ya dentro del estado, que ahí es un reto complicadísimo. Entonces, nada más analizamos como esta estructura. Una vez que llegan las vacunas, ya sea vía aérea de envíos del extranjero o de la producción nacional, ¿cómo hacer para que esas vacunas no se centralicen en el aeropuerto Ciudad de México, que es un aeropuerto altamente congestionado, y que empiecen a llegar a los principales aeropuertos del país? Consideramos los principales 5 aeropuertos de Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. ¿Qué pasaría si los envíos que llegan, por ejemplo, del extranjero, pues no se programan todos a Ciudad de México y empiezan a llegar a estos aeropuertos que están dotados de infraestructura para poder recibir los embarques? ¿Y cómo eso cambiaría la red de distribución? Porque obviamente cada estado, pues dependiendo de su ubicación geográfica, podría abastecer a otros estados, ya sea por vía camión o por vía aérea, dependiendo de la cercanía. Entonces, la propuesta es quitar, digamos, estos cross-dock centralizados todos en Ciudad de México, y considerar 5 que serían estos principales aeropuertos. Y de llegadas se considera como 7 tipos de llegadas, dependiendo del tipo de biológico, y se consideran las 2 plantas que están envasando en México, que están en Coyoacán, en el Estado de México, y en el Marqués, en Querétaro. Y entonces se daba la flexibilidad, o se da la flexibilidad, de que los envíos puedan ser directamente del centro de distribución, digamos, del estado a otros estados, o inclusive de las plantas que se hagan envíos directos, dependiendo obviamente de la ubicación. Entonces se propuso una formulación matemática para rediseñar la cadena, digamos, a nivel macro, solo considerando 3 eslabones, que serían, digamos, los aeropuertos de estos principales aeropuertos de México. Después los centros de distribución, que generalmente están ligados al aeropuerto, son regionales, y cómo hacer la distribución a los 32 estados de la República. Entonces tenemos un conjunto de fuentes donde pueden llegar los biológicos. Estas fuentes incluyen los 2 nacionales que están envasando, el conjunto de cross-dock y el conjunto de centros de distribución, que serían los centros de distribución de cada estado. Tenemos algunos parámetros, como la capacidad de abastecimiento de las fuentes, la capacidad de almacenamiento de los cross-dock. Se llaman cross-dock porque son almacenes de alta velocidad, es decir, el biológico no puede permanecer mucho tiempo ahí, generalmente se mueven rápido por características de almacenamiento de las vacunas y temas de temperatura controladas en algunos casos. Los costos fijos de abrir y operar un macrocentro en una localización, el costo de transportación de los productos desde las fuentes a los cross-dock, el costo de transportación directa, digamos, de un lote desde la fuente al centro de distribución sin que pase por un macrocentro, el costo de enviar los productos ya de un macrocentro hacia un centro de distribución, y la demanda de cada centro de distribución. Tenemos variables de decisión, que es básicamente cuántas vacunas se envían por lotes debemos enviar de una fuente a un cross-dock. Después, cuántas vacunas se envían directo desde las fuentes a los centros de distribución, y cuántas vacunas se envían desde los macrocentros o cross-dock a los centros de distribución o a los estados. Tenemos un paquete de variables binarias, que es si la localización y es usada como un almacenaje de alta velocidad.
El modelo matemático tiene 4 elementos en la función objetivo. Obviamente se quiere minimizar el costo. Aquí más que costo, se trabajó con el tema de distancias, porque les digo, el tener información certera así de los costos de distribución es prácticamente imposible, porque pues todo está manejado como temas de seguridad nacional y todo es controlado por la Fuerza Aérea. Entonces, la primera parte sería cuánto me cuesta enviar, digamos, de los aeropuertos, ya suponiendo que llegaron los biológicos a los aeropuertos, a los diferentes cross-dock. Después, cuánto me costaría enviar directo desde el aeropuerto, por decirlo de alguna manera, a los diferentes estados. ¿Cuánto me costaría abrir y operar un cross-dock en un sitio específico? Y estos sitios pues están vinculados directamente con los principales aeropuertos también. ¿Y cuánto me cuesta hacer la distribución de esos cross-dock a los centros de distribución de los estados? Es importante resaltar que no nos metemos en este momento con el tema de distribución dentro del estado, que ahí es un reto impresionante. Obviamente el modelo considera algunas características que no podemos rebasar la capacidad de abastecimiento de las fuentes, una restricción de conservación de flujo, lo que llega pues es lo que debe salir y eso no está pasando en la realidad de manera tan clara. Quizá la respuesta más acertada que dieron funcionarios públicos fue que pues tenían como digamos, un respaldo, un inventario como de seguridad para aplicar las segundas dosis de diferentes tipos de biológicos y fue más o menos lo que calmó un poco a la prensa. La demanda de los centros de distribución debe ser abastecida. No podemos rebasar la capacidad de los cross-dock que se están operando. También lo que se envía de las plantas directo a los centros de distribución tiene que ser menor que la demanda requerida y tampoco no se puede sobrepasar la capacidad que enviamos a los macrocentros y finalmente pues toda la demanda de los estados debe ser satisfecha. También otra cuestión fundamental por la que hicimos esta propuesta es que el esquema de distribución del gobierno se estaba volviendo un poco con tintes políticos y resulta que a algunos estados pues les llegaban como los biológicos pues que todo el mundo quería, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de Pfizer. Y entonces, como por decirlo de alguna manera, estados gobernados por la oposición pues recibían otros tipos de biológicos y no había como una certeza de cuál era la estrategia que se estaba siguiendo para asignar un tipo de biológico específico a un estado, inclusive dentro de ciudades, ¿no? Parecía que llegaban a ciudades gobernadas por el mismo partido del gobierno federal, estos biológicos en mayores cantidades y a otras ciudades que eran de oposición, pues no llegaban el mismo tipo de biológicos ni en la cantidad requerida. Entonces hay grandes retos, por ejemplo, este es como, yo lo veo así como un estudio inicial y es un campo de exploración vivo, ¿no? Donde tenemos todavía oportunidades por realizar muchísimas aportaciones. Dando continuidad por temas de tiempo, entonces este modelo se considera 3 escalones, 7 fuentes, 5 cross-dock y 32 estados, que son las entidades federativas de México. Se resolvió usando Gurubi y programado en Python. Ahí están las especificaciones del equipo que usamos. Justo otro reto era como las proyecciones de demanda que necesitamos. Consideramos únicamente población mayor de 18 años. No se consideró el esquema de vacunación completo, solo se considera una dosis para la población mayor de 18 años y tampoco no se considera vacunar a menores de edad. Eso actualmente ya está pasando, están vacunando a menores de edad de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, eso no se considera en el estudio. Y entonces, estos fueron los resultados. No entro a cuestiones monetarias porque les digo, los parámetros están más bien
penalizados por temas de distancia, no tanto de costos. Pero la propuesta que sale es, por ejemplo, usando estos cross-dock de los principales aeropuertos de la Ciudad de México. Por ejemplo, Ciudad de México tendría que abastecer a los estados o la demanda de los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Querétaro abastece su propia demanda, más Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas. Guadalajara atendería Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Monterrey, Michoacán, perdón, Sinaloa, Zacatecas, y Monterrey abastecería obviamente a Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y Tijuana abastecería Baja California Sur, Baja California y Sonora. Comparamos contra lo que está publicado y, por ejemplo, las rutas de Monterrey y Tijuana prácticamente son las mismas, y los porcentajes con los que estamos trabajando como estaría repartida, digamos, esta primera propuesta de distribución sería que Ciudad de México estaría abasteciendo casi a la mitad de los biológicos, Guadalajara el 23%, Monterrey el 10%, Querétaro el 9% y Tijuana el 6%. Hay varios, como lo mencionaba, hay varias etapas que se pueden seguir trabajando. Por ejemplo, quizá fusionar o encontrar otra estrategia, aunque no sean los principales aeropuertos, pero que el aeropuerto tenga la infraestructura y el equipamiento necesario para poder hacer la manipulación de los biológicos, y quizá podamos tener mayores resultados en temas de atención del biológico y, por ejemplo, trabajar con otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, de demandas o proyecciones en el abasto de los biológicos para los diferentes estados. Entiendo que ya tenemos un minutito, entonces nada más cerrar. El modelo pues se resuelve de manera óptima utilizando pues la herramienta de Python con Gurubi, lo cual garantiza flexibilidad y tiempos de cómputo eficientes. Como les mencionaba, los resultados muestran en algunas rutas pues buenos resultados. Por ejemplo, comparando contra lo que se está aplicando, les mencionaba Monterrey, Tijuana, producen prácticamente los mismos resultados como se está haciendo la distribución actualmente. Muchas gracias. Gracias, Isidro. Gracias, Isidro. Javier Trejos hace un comentario interesante al respecto. Isidro, él dice que llama bastante la atención que el sur de México es atendido desde Ciudad de México. Y él pregunta, a manera de pregunta, ¿por qué no se usaría un aeropuerto como al sur, como él menciona, como Cancún, Mérida, Villahermosa? Sí, justamente es parte del comentario. Quizá utilizar, estamos pensando en Quintana Roo. El aeropuerto de Quintana Roo no está rankeado dentro de los principales aeropuertos de la ciudad del país, pero podría resultar interesante hacer la prueba. Habría que hacer un poco de revisión a ver si tiene la infraestructura, equipamiento necesario para el abastecimiento y distribución de los biológicos, pero sí lo tenemos contemplado, hacer como un extensivo y quizá, digamos, utilizar alguna metodología preliminar como para hacer una malla del territorio nacional y por temas como de geografías, ver dónde quedarían mejor ubicados estos aeropuertos o sitios candidatos. Pero Sí. esta es la primera versión que tenemos acerca del trabajo. Hay todavía áreas de oportunidad y pues hay información por procesar, ¿no? Por ejemplo, esto de hacer como esta malla del territorio nacional, utilizar alguna técnica que nos permita saber dónde podrían ser los aeropuertos. Si conocen como la geografía del territorio nacional, pues también quedamos limitados en que, por ejemplo, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, pues son como parte de la zona centro, ¿no? Entonces son aeropuertos que están muy pegaditos, por decirlo de alguna manera, y eso explica un poco el por qué Ciudad de México atiende, por ejemplo, a la zona sur, ¿no? Por la conectividad aérea. Comprendo. Gracias. Muchas gracias, Isidro.